Hoy vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29. Vaya por favor al libro de Hechos 2:29 al 32. ¿Ya lo tienen, hermanos? Le voy a pedir que por favor otra vez se ponga de pie para leerlo. Dice así el verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vamos a orar. Señor, te damos gloria y honra. Sí, Señor, nuestra alabanza no para con la música. Queremos darte alabanza también con nuestro corazón. Nuestras palabras te exaltan, Señor, porque tú estás vivo. Esa es la razón más importante. Sería, Señor, un desperdicio de tiempo el clamar, orar a una persona que fallece y que se queda ahí en la tumba. Pero nuestro Redentor vive, como dijo Job, y es por eso que venimos aquí con toda la confianza del mundo, a orarle, a clamarle, a alabarle, a glorificarle, porque nuestro Dios está en medio de nosotros y esa es la gran diferencia que haces en el pueblo cristiano. Señor, te doy gracias por los que están aquí. Permítenos recibir la porción de tu palabra para nosotros hoy. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. He titulado el mensaje de hoy, Jesús resucitó. Y estoy seguro que será uno de los mensajes más sonados en todo el mundo, ya que hoy se recuerda la resurrección del Señor. Hermano, hablar de la resurrección de Cristo es hablar de la victoria más grande que tiene la iglesia cristiana. Una victoria que ninguna otra religión en el mundo puede llegar a obtener. Jamás. Ninguna otra religión en el mundo puede llegar a esto que tenemos nosotros. El celebrar a nuestro Redentor, a Jesucristo, como una persona que vive ahora y para siempre. Nadie puede llegar a esto. Solo nosotros tenemos ese privilegio. Así que nadie puede presumir tan grande evento como nosotros. Deberíamos hacerlo con euforia, con alegría, con gozo. Porque este Jesús que tenemos nosotros vive. A diferencia de muchos que han fundado muchas religiones sectas por el mundo, pero han muerto y su legado terminó ahí, en la tumba. Pero con Jesucristo las cosas siguen. Y siguen y siguen. Y mientras haya vida en esta tierra se seguirá proclamando que Jesucristo un día resucitó entre los muertos. Ese es nuestro más grande logro en Cristo, que Él haya resucitado. Porque con Él también nosotros tenemos promesa de vida eterna. Creo que la resurrección de Jesús es una de esas cosas que entra en ese verso que Dios nos dio en Jeremías, donde dice que el que se haya de alabar, que se alabe en esto, en conocer a Dios, en saber, dice, que yo soy Jehová, en saber que yo soy Dios. Y creo y estoy seguro, Jesús no ha dado una mejor prueba de su divinidad que haberse levantado por sí mismo de la tumba. Entonces, en eso nos vamos a gloriar. En eso nos vamos a gloriar, en que nuestro Redentor es quien dice ser la Biblia, hermanos. Es Dios y ya lo probó resucitando de entre los muertos. Hermano, el que hiciera milagros sobrenaturales hablaban de su divinidad. Y yo sé que muchos le quitan o le quieren quitar, le pretenden quitar esa divinidad a Jesús. Los milagros que Él hizo cuando estaba en esta tierra hablaban de su divinidad. Él sanó ciegos, Él levantó paralíticos, hasta muertos resucitó. Eso ya daba un indicio de quién era Él.
Pero nada habla mejor de su divinidad y su deidad como el que se haya levantado de la tumba por sí mismo. Eso es, hermano, para sellar con broche de oro y decir, yo soy la vida, como dijo Jesús. De eso debemos estar usted y yo orgullosos. Dios no nos permite enorgullecernos de nosotros mismos, pero sí nos permite enorgullecernos de Él, de lo que Él logró en la cruz, de lo que Él logró al levantarse de los muertos. Jesucristo hablaba en serio cuando decía en el libro de Juan capítulo 10, verso 18, nadie me quita la vida, dijo Jesús. Mire qué palabras más tremendas. Nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para ponerla, dijo, y también tengo el poder para volverla a tomar. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir esas palabras, hermano? Solo Dios. Dice, yo pongo la vida, a mí nadie me la quita. A ver, la gente dice, pobrecito Jesús, ¿cómo lo mataron? Y Jesús dice, a mí no me mataron porque ellos quisieron, yo entregué mi vida. Y como yo la entregué, también la volví a tomar. Y eso es la resurrección. El Señor vuelve a tomar la vida como había dicho antes. Aleluya. Y esto lo dijo antes de ser crucificado. Él daba a conocer lo que sucedería con su muerte y también con su resurrección. Él no se quedó muerto. Este es un acontecimiento, el más maravilloso para toda la iglesia. Desde que Jesucristo resucitó, desde entonces, por eso Satanás se ha levantado con la intención de tapar esa verdad, con la intención de desacreditar esa verdad y hasta con la intención de desaparecer esa verdad. Porque esto es lo más grande en el cristianismo. Como veremos más adelante, sin resurrección no tenemos absolutamente nada. Y como Satanás lo sabe, él intenta tapar eso. Él intenta poner dudas al respecto. Hasta intenta desaparecer a las personas que van con ese mensaje por el mundo. Lo ha hecho durante toda la historia. Pero no ha podido ni podrá. Hasta que Cristo venga, siempre habrá un remanente, un pueblo que predique que Jesucristo murió, pero que también resucitó. Y que está listo para darle vida a todo aquel que también lo busca. Ese mensaje va a permanecer para siempre. Hermanos, lo que hoy hemos leído es una parte del mensaje de Pedro, en el que Pedro predica a Jesucristo resucitado. Es una parte del apóstol Pedro donde se levanta lleno de la unción del Espíritu Santo diciendo públicamente que Jesucristo ha resucitado y que eso no es un misterio para nadie. Que eso, dice, es una cosa de que todos nosotros somos testigos. Es una cosa, dice, que no está por ahí como entre la oscuridad, entre que sí, que no, pasó, no, dice, todos sabemos que sucedió. Algo que de verdad pasó. Y primero trae a memoria las palabras de David, cuando dice que David lanzó una profecía. Yo quiero que vaya usted, por favor, una vez más al verso 29. Cuando dice, hermanos, les puedo hablar libremente de David, dice, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de la descendencia suya, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro habla diciendo, el rey David profetizó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él cita el Salmo 16:10, donde literalmente dice eso, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ciertamente, dice Pedro, el rey David murió y fue sepultado. Él no se levantó, dice. Entonces, ¿de quién estaba hablando cuando él dice estas palabras? ¿De quién estaba hablando cuando dice, no vas a dejar mi alma en el Seol, no vas a permitir que mi cuerpo vea corrupción? Claramente estaba hablando de alguien más, porque él murió y fue sepultado como todos los hombres. Y Pedro dice, él estaba hablando de Jesucristo, quien iba a morir, pero su cuerpo no se iba a descomponer como el resto, porque al tercer día él se iba a levantar de los muertos.
Era una profecía y no solamente David lo había profetizado, los profetas habían hablado de esto y el mismo Jesús se los dijo a sus discípulos en muchas veces. En Juan 2:19 Jesús les dijo a toda la gente que lo escuchaba: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y la gente entendió que él se refería al templo de Jerusalén. Pero él hablaba, dice la Biblia, de su propio cuerpo, que era el templo del Señor. Él estaba diciendo: si ustedes matan este cuerpo, yo en 3 días lo levanto de nuevo. Él ya lo estaba anunciando. En Marcos 8:31 él volvió a decir a todos sus discípulos que debía padecer muchas cosas y ser rechazado por las personas principales de su tiempo, los sacerdotes, los escribas. Era necesario que fuera muerto, dice, y después de 3 días resucitar. Él también venía diciéndole a todos: yo voy a morir, pero en 3 días voy a resucitar. Esto nos da a conocer que la resurrección, hermano, forma parte de un plan ya entretejido por Dios mismo. Es una cosa que está en el plan de Dios y que no sucedió porque los hombres lo provocaron, sino porque Dios así lo había diseñado. ¿Lo entendemos? La profecía desde antes habla de que Dios ya traía un plan y el plan era que Jesucristo muriera, pero que también resucitara. Y ese plan tenía que cumplirse. Jesús lo sabía muy bien. Por favor, vaya a 1 Corintios 15:17. Quiero que entendamos por qué era tan importante que Jesucristo resucitara. 1 Corintios 15:17. ¿Lo tienen? Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. En otras palabras, no sirve. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Lo ve? Si Jesucristo no resucita, dice el apóstol Pablo, de nada sirve nuestra fe. Si Jesucristo no resucita, dice, todavía todos nosotros estamos en nuestros pecados. O sea que aquí no hay obra de salvación. Nadie puede ser salvo. Verá, la salvación es una obra de 2 partes: la muerte, pero también la resurrección. No solo era necesario que Jesucristo muriera. Si Jesús solo muere y no resucita, la redención se queda, el proceso de la redención se queda a la mitad. Era necesario que así como moría, también debía levantarse de la tumba. Y Pablo dice: si Él no resucita, nos quedamos todavía en nuestros pecados porque el proceso se quedó a medias. Tenía que resucitar. Si Él no resucitaba, nosotros no teníamos esperanza. Ahí es donde yo quiero que todos veamos por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Cristo. Sin esa resurrección ninguno de nosotros puede decir: ya fui perdonado de mis pecados, porque el proceso se quedó a la mitad. ¿Me entiende? Es decir, si Jesucristo no resucita, la muerte hubiese demostrado que es más fuerte que Él. Y la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea que si la muerte no es vencida, ¿de dónde usted y yo tenemos promesa de vida eterna? Ella siempre hubiese seguido teniendo dominio sobre todos nosotros. Era crucial que Jesús venciera la muerte, para que con su aguijón del pecado no nos matara. El pecado, esa parte en la que Jesús es puesto en ese madero, lleva todos nuestros pecados. Esa es la primera parte. Pero Jesucristo tenía que derrotar también a la muerte para que el proceso estuviese completo. Si Él no resucita, la muerte es más fuerte que Jesús, y por lo tanto, si Él no tiene vida, ¿y de dónde usted y yo podemos tener esperanza de vida también? Para que la muerte no sea un problema para nosotros, alguien la tenía que vencer. Y Jesucristo era ese que venía a darle muerte a la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Jesús tenía que acabar con el pecado en su carne, pero también con la muerte con su resurrección. Tenía que acabar con las 2 cosas. Apocalipsis capítulo 1. Versículos 17 y 18, cuando Dios le habla a Juan,
le dice estas palabras: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y mire lo siguiente: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Era necesario que Jesús le quitara el dominio a la muerte, y eso solamente con su resurrección. Y lo hizo cuando resucitó ese día. Él dice: tengo las llaves, y eso es dominio, poder. Le quité la autoridad del dominio a la muerte, y es por eso que Él puede prometer vida eterna a todos ahora, porque no hay muerte que pueda detenerte en ese proceso. Pero si Él no resucita, entonces la muerte sigue en su poderío. La muerte sigue en su autoridad. ¿Y de dónde usted puede tener esperanza de vivir? Era necesario que Jesús también destruyera el poder de la muerte. Solo hasta al tener el control, hermano, de la muerte es que Él puede con derecho sacar de ella a todos aquellos que Él desee. Y allí es donde se cumple la palabra que escuchamos de Pablo cuando dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Por qué? Porque ya la muerte no tiene poder para detener a esos, como no detuvo al Señor Jesucristo. Pero esto porque Jesucristo tiene la autoridad sobre la muerte. Es por eso que otro verso luego Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y oh sepulcro, dónde está tu victoria? Te las quitaron. Alguien ya te venció, y es por eso que no puedes detener a los redimidos cuando venga el Señor y los llame a su presencia. Era necesario, hermanos, que Jesús resucitara. Déselo fuerte al Señor. Es por eso que creer en Jesús no es creer en cualquier tonto, perdone la expresión, que dice ser lo que no es. Creer en Jesús es creer realmente en aquel que dijo: yo soy la vida, y lo dejó demostrado cuando se levantó de la muerte. No está creyendo en cualquier persona. Jesucristo es quien dijo ser y lo demostró con hechos. Usted ha creído en aquel cuya palabra es fiel y verdadera, y si Él le dice: yo te voy a levantar de los muertos, usted créale, porque Él ya se levantó de los muertos. ¿Qué mejor prueba queremos que eso? El único que puede por eso ofrecerte vida eterna es Jesucristo, porque Él fue quien venció a la muerte. Ahí es donde entendemos por qué Pedro le dice: ¿y quién más que tú puede darnos palabra de vida eterna? ¿Quién más puede ofrecernos vida eterna si no solo tú? Solo Jesucristo puede hacer eso, porque solo Jesucristo fue el único que ha podido vencer a la muerte. Entonces usted créale cuando Jesucristo dice: el que crea en mí no morirá eternamente. ¿Es amén? Usted créale cuando Él dice: el que cree en mí no verá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Usted créale cuando Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Dele gloria a Dios. Y más adelante Él dijo: el que crea en mí, yo le resucitaré de los muertos. ¿Cuánto creen eso? Por supuesto, a Él es la única persona a la que yo le puedo creer eso, de que un día me va a resucitar de los muertos, porque Él es el único que se ha podido levantar de la muerte. ¿De dónde el mundo saca que hay otras opciones donde puede encontrar la vida, donde puede llegar a Dios? Si este Jesús es el único que ha hecho todas estas cosas para que usted pueda tener vida. No hay ninguna otra opción. Es Jesucristo la única opción del mundo. El único que puede dar vida, y vida en abundancia, es Jesús. Es por eso que Él es el Señor, dice la Biblia, de vivos como de muertos, cuando dicen amén. Yo no pudiera creer nada de eso, todas esas promesas que le mencioné, si Jesucristo no resucita. Aunque me las hubiese hecho antes de morir, pero si no se levanta, yo no creyera ninguna de esas. ¿Cómo? Alguien me está prometiendo vida eterna y Él no pudo salir de la tumba. ¿De qué manera?
Yo no estaría hablando de aquí, ahora mismo, de Jesucristo, si Él no se hubiera levantado de la tumba. Estuviera haciendo cualquier otra cosa. Cada uno de nosotros anduviera en lo suyo, porque no tuviera sentido hablar de alguien que está muerto. Lo que le da sentido a nuestra predicación es su resurrección, hermano. Lo que le da sentido a nuestros mensajes es que su presencia está aquí. Él está vivo, ¿me entiendes? Vivo, vivo. Y nadie puede cambiar eso, es lo más maravilloso. Que nadie puede cambiar eso, y aunque el diablo ha tratado, jamás podrá. El Señor permanecerá intacto como hasta el día de hoy, porque Él es la vida misma. Y en el verso 15, Pablo dice en el libro de Corintios, ahí en ese mismo capítulo que le mencioné, del capítulo 15, que nosotros también seríamos las personas dignas de mayor lástima si siguiéramos a Jesucristo, si Él no hubiera resucitado. Dice, seríamos dignos de conmiseración, es decir, dignos de lástima. Pobrecitos esos ignorantes, ¿verdad? Que creen en un hombre que falleció y hasta ahí llegó todo. Si Él no hubiera resucitado, dice Pablo, seríamos dignos de lástima. Nuestra predicación sería vana, no sirviera. Nuestra fe no tendría valor. Lo que le da valor es que Jesucristo vive. Y usted lo puede ver. Lo que le da valor a nuestra iglesia es que Jesucristo está vivo. Lo que le da valor al evangelio en el mundo es que Jesucristo está vivo. Todo está sustentado en esta gran verdad. Jesucristo murió, pero también resucitó. Gloria a Dios. Esa es la verdad que le duele al diablo escuchar y que salva al perdido en todas partes del mundo. Jesucristo vive y le da vida a todo aquel que se encuentra con Él también. Gloria a Dios. Por eso es que seguiremos predicando. En ningún otro hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien usted y yo podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre. Jesucristo es el nombre. Él es el Salvador. Y a su nombre toda la gloria, hermano. ¿Hay alguna otra persona que haya muerto por nosotros? O peor aún, ¿hay alguna otra persona que haya resucitado por nosotros? No hay nadie. Por eso es que no hay más caminos que te lleven a Dios. Es uno solo, es Jesucristo. El único que te puede salvar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue quien murió por ti y porque Él resucitó también por ti. La única manera que alguien pudiera igualar a la obra de Jesús por nosotros y que usted pudiera confiar en Él es que naciera como Jesús nació, siendo engendrado por Dios mismo, en primer lugar. Es que se mantuviera durante toda su vida sin pecar nunca. Como Jesús dijo, alguien de aquí me puede decir algún pecado que yo tenga. Y todo el mundo guardó silencio. Esa persona tendría que morir en la cruz como Él, de esa manera. Y lo más difícil, tendría que resucitar por sí mismo. ¿Quién puede llenar estos requisitos? Ninguno de ellos puede ser llenado por nadie. Es simplemente imposible. Desde la concepción, Jesucristo es un milagro, algo sobrenatural. El que permanezca en toda su vida sin cometer ni un pecado habla de su divinidad, cosa que nadie puede alcanzar. Y morir de esa forma, quizás si alguno sí puede morir, pero resucitar, ahí murió, ahí quedó todo. Ese es otro problema. Nadie puede llenar los zapatos de Jesucristo. Él vino y está aquí para salvar. Desde que vino a salvar, hermano. Y nadie puede quitarle ese lugar. El Salvador es Jesús. De ahí que no hay ningún otro nombre. No hay ningún otro nombre. Ninguna otra persona en quien alguien pueda poner su confianza para llegar a Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Juan 9:10, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Solo hay una puerta,
no hay varias. Satanás se ha encargado de presentar puertas diferentes, pero la Biblia habla de una sola puerta y ese es Jesús. Y el que quiera ser salvo tendrá que atravesar esa puerta, porque su obra en la cruz es lo que le acredita a usted su salvación. ¿Quién más puede lograr eso? Nadie. Pero ¿qué ha hecho el mundo? El mundo, después de su resurrección, ha buscado otras personalidades en las cuales poner su confianza. Es Satanás quien ha provisto a otros supuestos dioses para que el ser humano los busque, pretendiendo acercarse a Dios, pretendiendo ser el medio por medio del cual llegar a Dios. Y eso es hacer lo que los ángeles le dijeron a las mujeres que fueron al sepulcro que justamente no hicieran. Yo quiero que leamos eso, Lucas 24, que ya el hermano lo leyó al principio. Lucas 24, verso 1. El capítulo 24 de Lucas dice: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Mire cómo es esto. El tercer día de la muerte de Jesús, unas mujeres van con especias aromáticas para llevarle, como muchos de nosotros llevamos flores, ¿verdad? Allí donde está esa persona que hemos enterrado. Y llevaban esas especias aromáticas y se llevan la gran sorpresa que Jesús no está ahí. La tumba está abierta. Están perplejas ante aquello y estos dos ángeles se aparecen y les hacen esta tremenda pregunta. Palabras que resuenan hoy y sonarán siempre en el universo, hermano. Les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo están buscando aquí? Él no está aquí. Él ha resucitado. Y esas mujeres son ese cuadro que vemos hoy en el mundo. Si usted analiza un poco ese cuadro, llevando a estas mujeres especias aromáticas a un lugar donde no está el Señor, buscando al Señor entre los muertos. Eso es lo que el mundo está haciendo hoy en día. Usted lo ve en todas partes. Ahora hay muchas personas que se acercan también con velas aromáticas, ¿verdad? Con incienso, flores, y se la ponen a esa imagen que tienen en casa, pretendiendo con esto encontrar al Señor. Y las palabras aquí son: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué están buscando entre estas cosas que no tienen vida a aquel que se levantó de la muerte? Pero así como las mujeres pensaban que Jesús estaba ahí, mucha gente engañada por el maligno sigue pensando que al ir en pos de estas figuras, en pos de estos ídolos, van a encontrar a Dios. Piensan que se van a acercar a Dios. Las mujeres pensaban que iban a encontrar a Jesús allí. Y mucha gente piensa encontrar a Dios por medio de estas otras puertas que realmente no lo son. Y siguen creyendo lastimosamente que de esa manera se pueden acercar al Señor. Y la respuesta es: ¿por qué buscan a Dios donde no está? ¿Por qué buscan entre las cosas muertas aquel que está vivo?
Sigue siendo el mensaje el mismo para el día de hoy. ¿Cuánta gente no sigue pensando que en esa figura, en esa santo, santa, empiezan a buscar y que Dios, pueden acercarse a Dios y pueden tener un acercamiento a Dios de esa forma? Mucha gente vive así. Pero son cosas muertas. Y usted no puede buscar entre los muertos al Señor, Él está vivo. Y que están muertos, eso lo dice la palabra de Dios, el Salmo 115. Yo quiero que usted lo lea al verso 1 hasta el verso 8. Porque al final no son concepciones nuestras, sino lo que enseña la palabra de Dios. Salmo 115, verso 1. Lo tiene, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Lo ve? Es Dios quien dice, eso está muerto. Eso no tiene vida. Esa es una obra de manos de hombres. Alguien se ha fajado ahí haciendo un muñequito bien bonito, bien pintadito. Que aunque tiene orejas no escucha. Dice que aunque tiene ojos no ve. Que aunque tiene pies tampoco puede caminar. O sea, son cosas muertas. Y la palabra de los ángeles, ¿por qué buscar entre esas cosas muertas aquel que está vivo? ¿Cómo vas a buscar a Jesús que resucitó en algo que está muerto como eso? Dice, no, Jesucristo vive. Nuestro Dios, dice, está en los cielos, Él está vivo, Él está moviéndose, Él está trabajando. No es ninguna figura ahí estática que no puede hacer absolutamente nada, Él vive. Y ese es el engaño más grande que Satanás ha provocado en la mayoría de las personas en el mundo. Y Pablo dice que realmente quien está detrás de esos ídolos son demonios. Y yo quiero que lo lea, por favor, 1 Corintios 10, 19. 1 Corintios 10, 19. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes les digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Lo explico. Pablo dice, no es que los demonios sean algo, porque ya vimos y eso ya lo dejó claro el Salmo 115, ellos no son nada, no son más que materia, madera, yeso, hierro, oro, de lo que quieran hacer el ídolo. O sea, ellos no son nada. Y Pablo dice, no es que yo esté diciendo que los ídolos son algo, ellos no son nada, dice. El problema es, dice, lo que está detrás de los ídolos. Lo que la gente sacrifica a un ídolo, dice, no se lo está sacrificando al ídolo, realmente se lo está sacrificando al demonio que está detrás de ese ídolo. ¿Lo ve? Y yo quiero, dice, que ustedes sepan esto, yo quiero que ustedes no tengan nada que ver con los demonios. ¿Por qué vamos a buscar entre esas cosas al que vive? Ese es el lugar menos indicado para buscar a Jesucristo. La gente, sin saberlo, está invocando demonios cuando invoca a ciertas personalidades.
La gente sin saberlo está invocando espíritus malignos en sus propias casas con altares y todo lo demás. Y si supiesen que lo que están llamando son demonios, presencias demoníacas en sus casas, disfrazados con el San fulano, San fulana, pero que realmente lo que está detrás, dice Pablo, ni ellos saben, pero son demonios. ¿Por qué la gente ha de buscar ahí a Jesucristo, a Dios? No, ese es el engaño más grande de Satanás en el mundo, la idolatría. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3. Mire lo que dice allí. Segunda de Corintios 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que el diablo, el Dios de este siglo, como lo llama la Biblia, es quien se ha encargado, dice la Biblia, de cegar el entendimiento de todas las personas. ¿Lo entendemos, verdad? Yo sé que para muchos esto no es nuevo, pero para algunos sí lo es. Es Satanás quien se ha encargado de cegar, quitarle la visión a las personas para que entiendan quién realmente es la persona a la que deben buscar. Él sabe que Jesús es el camino a la vida eterna. Él sabe que Jesús es el método de salvación de Dios para la humanidad, pero Él se va a encargar de que el mundo no sepa eso, de confundir al mundo. Cegar es taparle la vista a alguien para que ésta no vea y viva de esa manera, engañado, ciego. Dígale a usted a una persona, no vas a llegar a Dios rogándole a Santa fulana, a Santo fulano. Le va a decir, no, yo me muero con esto, ciego. No, yo no voy a dejar esto, lo ha traído toda mi generación, mi familia, están ciegos. Porque Satanás se ha encargado de que no puedan ver, ¿qué cosa dice el verso? A Jesucristo, que es la imagen de Dios. Es Jesús el peligro para Satanás. Y mientras el ser humano invoque a quien sea, Satanás está feliz con eso. A su mamá puede ser, a él no le importa, con que no sea Jesucristo. Y si usted ve el mundo, el ataque es directamente en contra de Jesucristo. Usted puede hablar de Buda en las escuelas, usted puede hablar de Confucio, usted puede hablar de todos los que quieran, pero nombre a Jesús y usted ya se metió en problemas. ¿Por qué cree? Porque la gente está engañada por un poder maligno que les cierra los ojos y les hace pensar que Jesucristo es un peligro, cuando Jesucristo realmente es la salvación de cada uno de ellos. Ahí usted puede ver la campaña del diablo. Usted lleve un mensaje en su camiseta, cualquier tontería, y no le dicen nada en un centro comercial, pero ahora que lleve el nombre de Jesucristo, Jesús, en una camiseta, ya lo quieren sacar de los establecimientos. ¿Por qué? ¿A quién se le hace daño con eso? Pregúntese usted mismo. Hay un poder que está en contra de ese nombre, que está en contra de que Jesucristo lo conozca la gente. Tú puedes encariñarte de quien sea, tú puedes volverte seguidor de quien sea. Satanás está maravillado con eso, siempre y cuando no sea Jesús. Pero cuando es Jesucristo, cuando usted llega con Jesucristo, la venda de sus ojos se cae y ahora puede ver. Eso le pasó a Pablo. Pudo ver que estaba yendo en sentido contrario hasta que conoció a Jesús. Porque Jesús es la única salvación nuestra. Por favor, lea Mateo 28:11. Aquí vemos la campaña en acción de Satanás. Desde que Jesús resucita, Satanás también comienza a hacer lo suyo.
Mateo 28, versículo 11. Dice así: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mire que la astucia del diablo. Cuando Jesucristo resucita, cuando Jesucristo al tercer día sale de la tumba, ahí habían personas encargados de cuidar que eso no pasara, ¿verdad? Bueno, en sus mentes lo que había, el riesgo que había es que sus seguidores, sus discípulos fueran y de alguna manera quisieran sacar el cuerpo, porque él había dicho que iba a resucitar. Entonces dijeron, para evitar que sus discípulos vayan y se roben el cuerpo y luego salgan con que efectivamente él resucitó, pues las autoridades de ese tiempo dijeron, vamos a poner guardias, vamos a poner soldados en la tumba para evitar que esto pase. El problema fue que cuando se llega el momento, la Biblia dice que un ángel descendió del cielo y abrió aquella tumba y con un gran terremoto. O sea, no había nada que ellos pudieran hacer para detener lo que él había dicho que iba a pasar. Y esta gente se quedó temblando y como muerta al ver, dice, a ese ser celestial que abre la puerta, que es una tremenda piedra pesada, y se sentó sobre la piedra. Mírenlo usted. ¿Y quién le decía algo? Dice, su apariencia era como un trueno, dice, vestido de ropas blancas como la nieve. Abre la puerta y se sienta sobre la piedra. Y los que están viendo todo aquello son los soldados, que están temblando y están sin poder moverse, están como muertos. Cuando todo acaba, salen corriendo a las autoridades que los habían puesto para custodiar ese lugar. Y les dicen, pasó lo que había dicho que iba a pasar. Y ustedes no se imaginan cómo. No fueron hombres a buscarlo, no. Vino un ángel del cielo, hubo un terremoto, removió la piedra. Y nosotros nos quedamos como muertos. ¿Qué podíamos hacer? Jesús, Él se ha salido. Y yo quiero imaginarme el rostro de aquellos que escuchaban, de los principales sacerdotes, de los líderes religiosos de ese tiempo. ¿Qué pasaría por sus cabezas? Pero me asombra más aún su maldad. Porque digo, ¿qué más necesitaban para ahora sí creer que Él era quien decía ser? Aún así, quisieron tapar. Como le decía al principio, quisieron tapar la verdad. ¿Y qué hacen? Comprar con dinero a los soldados. ¿Verdad? Y les dicen, ustedes silencio. Esto se queda entre nosotros. Y dicen, les pagaron mucho dinero para que ellos dijeran esta versión. Vinieron sus discípulos y se lo llevaron. Nosotros pues nos quedamos dormidos. Aprovecharon el momento en el que nos quedamos dormidos y se llevaron el cuerpo. Esa es la versión oficial, dijeron los líderes religiosos. Eso es lo que van a decir a todo el mundo. Y les pagaron mucho dinero para eso. Usted ve, este plan no viene más que de Satanás. Él es quien se encarga y está buscando tapar la verdad. Él es quien está buscando que el mundo no sepa que efectivamente Jesucristo resucitó. Porque Él sabe que esa es la prueba más contundente que Él es quien dijo ser. Y que en Él hay vida, como dijo que daría vida a todo aquel que en Él creyera. A Él no le conviene que el mundo sepa que esta verdad que Jesucristo resucitó.
Y digo, ¿cómo esta gente podía vivir con eso, con esa conciencia? O sea que prefirieron mantener al pueblo en un engaño. ¿Usted lo ve? Prefirieron decirle una mentira a todos para que no supiesen que Jesucristo había resucitado. Me imagino que para no quedar mal, ¿verdad? Porque ahora ellos se iban a verse mal. Pero todo se les vino abajo porque ocurrieron dos cosas. La primera de ellas es que lo que ellos no querían que se supiera, al final todo el mundo se dio cuenta que ellos les habían pagado para que no dijeran nada. Cuando usted ve el verso, dice el verso 15, este dicho se ha divulgado, se divulgó entre todos los judíos hasta el día de hoy. Todos se dieron cuenta que estos sinvergüenzas le pagaron a los soldados para que guardaran silencio, para que no dijeran nada, que Jesús había resucitado. Esa es la primera cosa. Y la segunda, lo peor, que Jesucristo no solamente resucitó y se quedó así, ¿verdad? Como que ya nadie lo vio. Jesucristo mismo comenzó a aparecérsele a la gente. Y ahora entonces, ¿cómo iban a poder manejar su coartada de que realmente los discípulos se lo habían robado y no había resucitado, que él estaba muerto? Jesús comienza a aparecérsele a la gente. Se le apareció a esas dos mujeres. Se le aparece a Pedro. Se le apareció a todos los discípulos. Y Pablo dice, de ahí se le apareció como a 500 personas. O sea que Jesús andaba por todas partes apareciéndose a todo el mundo. Ya no era un misterio que él había resucitado. Era un hecho. Y la gente lo sabía. Jesucristo de verdad resucitó. Y usted debe estar seguro de eso. Jesús realmente resucitó. Es un hecho histórico. No es una hipótesis. No es solo fe. Es un hecho histórico. Jesús resucitó. Y es por eso que Pedro, cuando está predicando sobre Jesús, él dice, Jesús a quien Dios resucitó, del cual todos nosotros somos testigos. O sea, él y muchos más eran testigos oculares de que Jesucristo realmente había resucitado. Lo vieron. Lo vieron. Miremos por favor 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15:3. Ahora es el apóstol Pablo el que está dando testimonio de que Jesucristo resucitó. Y que no es una cosa que se mantuvo en secreto, sino que él comenzó a aparecerse personalmente a mucha gente. ¿Ya lo tiene? El verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, Pedro. Y después dice, apareció a los 12. Después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Después dice, apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Lo ve? La resurrección de Jesús no es una cuestión de fe en ese tiempo. Es un hecho histórico. Algo que sucedió, de lo cual muchos testigos, es decir, cientos de testigos podían decir, yo lo he visto vivo. Yo platiqué con él estuvo aquí conmigo. Nadie podía decir que Jesús no había resucitado. A diferencia de nuestro tiempo, es una cuestión de fe. Usted debe creer que él resucitó porque no le consta. Nadie de ustedes aquí quizás lo ha visto, yo no lo he visto. Creemos por la fe que resucitó. Pero en ese tiempo no tenía que tener fe para creer que Jesús había resucitado. La gente daba testimonio. Yo lo vi.
Hay mucha gente que todavía vive, dice Pablo, que te puede decir que Jesucristo resucitó porque estuvo con ellos. Me apareció a mí también, dice. Yo sé que Cristo vive. ¿Puede decir usted lo mismo? Yo sé que Cristo vive. Él está vivo. Y no es que estaban viendo visiones, no es que estaban viendo, ¿verdad?, una cosa espiritual, porque hasta de eso se cuidó el Señor de Jesús, de quitar de ellos de que quizás fue una cuestión espiritual que lo vimos por aquí, ¿verdad? No, Él les dijo, soy de carne y hueso. Es más, les dijo, ¿tienen algo de comer para que les muestre? Sí, léalo, Lucas 24:36. Lucas 24:36. Dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, de lo que estaba pasando, de la resurrección de Cristo, era una noticia, comenzó a correrse todo aquello. Jesús ha resucitado, el Maestro ha resucitado, se le apareció a Pedro. Dicen que se le apareció también a los que iban para Emaús, dicen que se le apareció también a las mujeres y era una bulla por toda la ciudad. Y dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús de pronto aparece ahí en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué maravilloso, hermano. Aleluya, qué maravilloso. Aquellos están hablando, Él está vivo, sí, dice fulano que lo vio. El hermano también me dijo que lo había visto. Y Jesús dice, paz a ustedes, hermanos, ¿cómo están? Qué maravilla. Entonces dice, los hermanos no dieron gritos de júbilo. Estaban espantados. Ellos lo que vinieron a su mente es un fantasma, ¿verdad? Pero Jesús, para quitarles esa idea de su mente, de que es algo producto de su imaginación, alguna cosa que no es real, hace lo siguiente. ¿Por qué estáis turbados? Dice, vienen a vuestro corazón esos pensamientos. ¿Por qué están pensando que no soy real? ¿Por qué están pensando de que algo más están viendo y no soy yo mismo? Mirad, dice, mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Vengan, dice, pálpenme, tóquenme. Vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis que yo sí tengo. Vengan, tóquenme. Yo sí tengo carne y hueso. O sea, no están imaginando nada, no están viendo ninguna visión, me están viendo a mí en la realidad. Estoy aquí, ¿ya? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ahora sí, ya les cambió el rostro. Y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Ve? Y le pasaron, dicen, la parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y ya veo a todos viéndolo comer. No, pues no es espíritu, dirían, ¿verdad? No es. Está comiendo. Jesús no quiso dejar en ninguna duda de que Él estaba vivo. Él desea que usted esté segurísimo de que Él está vivo. Usted no lo ha visto, es cierto, pero no necesita. Porque Él, y para ir terminando, Él dijo, son bienaventurados, son bendecidos los que han creído que estoy vivo sin haberme visto. Ahí estamos todos nosotros, mi hermano. Esté seguro, Jesús vive. Y quiero que lea ese verso para terminar este mensaje. Juan capítulo 20, verso 29. Él lanza esa bendición a futuro a todos aquellos que creerían que Él está vivo, pero sin haberle visto como los discípulos. Juan 20.
verso 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí en ese momento, cuando Él está con ellos, había un hombre llamado Tomás que no era tan fácil de convencer como muchos de nosotros, ¿verdad? Él no creía y tuvo que tocar a Jesús. Este fue uno de los que tocó a Jesús. Y Jesús le dijo: mete la mano aquí, en mi costado, y toca mis manos. Y el hombre, hasta que no lo toca, no cree. Entonces, después que lo toca, entonces dice: Señor, eres tú. Y Dios dice: son más bienaventurados aquellos que han creído sin haberme visto. Y ahí lanzaba esa bendición a futuro a todos los que en Él creeríamos, que está vivo sin tocar sus manos ni sus pies, sin verlo. Dios quiere que usted esté seguro de que Él está vivo. Y si Él está vivo, está con usted todos los días como lo prometió. Y si Él está vivo, lo va a ayudar en cada una de las necesidades como le prometió. La promesa de su presencia es para usted. Y es algo seguro, mi hermano. No tenga duda en lo absoluto que Cristo vive y que está con usted todos los días. El hecho de que no lo vea no significa que Él no esté ahí. Dios está ahí. Y esa resurrección es su victoria, hermano. Porque con su resurrección le dio a usted vida eterna. Y esa vida, hermano, la vamos a gozar cuando llevemos a su presencia. Y allá nos vamos a acordar que tal vez aquí batallamos y todo, pero hemos llegado, hemos logrado lo que queríamos. Gracias a Dios y su sacrificio en la cruz. Póngase de pie, por favor. Mientras oramos, usted que no ha aceptado a Cristo, usted que no tiene una relación especial con el Señor, usted también puede ser bienaventurado, caer en esa bendición de no haber visto a Jesús, pero sí creer en Él hoy mismo, este día domingo. Todos los que estamos aquí podemos decirle a usted: amigo mío, yo sé que nuestro Redentor vive. Lo vemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestras necesidades. Ahí lo vemos. No lo vemos en cuerpo, pero un día sí le veremos como Él es. Pero hoy por hoy lo vemos obrar en nuestras necesidades, en nuestras vidas. Usted también lo puede ver. Aquella persona que hoy quiera recibir a Jesucristo como su Señor, venga y vamos a orar por usted. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, por alguna razón usted se ha alejado, venga de nuevo a su Salvador. Es fácil. Es simplemente tomar la decisión. Es simplemente pedirle perdón a Dios por sus pecados. Pregúntese: ¿y qué es lo que va a perder haciendo esto? ¿Por qué cuesta tanto venir a Jesús? Cuando lo único que ganamos es dejar una vida de perdición, de condenación. Y ahora tenemos vida eterna. ¿Por qué no venir a Jesús? Venga a Cristo, usted que no ha aceptado a Jesús, venga al Señor ahora. Vamos a orar por usted. Y esa resurrección puede ser también para usted. Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra esta tarde. Te doy gracias por Jesucristo nuestro Señor. Te doy gracias por su resurrección. Mi victoria está allí. Cuando Él se levantó, me levantó a mí también. Por eso te doy gracias, Señor. Por eso te alabo. Porque mi vida ahora tiene sentido. Si Jesucristo no se levanta, como dice Pablo, en vano estaríamos hablando aquí de Él. Pero yo sé que tú vives. Y te ruego, Señor, que convenzas el corazón de aquel, de aquella que todavía no tiene ese pacto contigo. El mundo lastimosamente se acuerda hoy de Jesucristo para su propia condenación, porque no tienen ni han recibido a ese Jesús que resucitó.
Todos saben la historia y se conforman con saber que Él murió, que resucitó, pero no han tomado su sacrificio para que valga en sus vidas. Señor, por favor, salva a los perdidos y ten misericordia de todo aquel que todavía no te conoce. Por lo demás, gracias por salvarnos. Gracias por ayudarnos a los que estamos aquí y ayúdanos a perseverar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. La presencia de Dios los bendiga en esta nueva semana.